Bueno, ya son las 8:12. Le doy la más cordial bienvenida a mi querido Javier Molina, politólogo, martes de análisis político, y está aquí con nosotros. Mi querido Javier, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. Edgar, muy buenos días. Es un gusto saludar a toda la gente que nos está viendo y escuchando por TV Más, Radio Más, redes sociales. Y antes de empezar el análisis político, quiero felicitar a todos los trabajadores de Radio Televisión de Veracruz por el 46 aniversario de esta Mi Casa Ahora, esta televisión pública que siempre debe estar al servicio de la gente, porque como medio de comunicación que está al servicio de la ciudadanía, transmite otras formas de interpretar tanto el análisis político, la cultura, el deporte, que a veces la televisión comercial no le interesa. Entonces, mi más sincera felicitación a todos los trabajadores de Radio Televisión de Veracruz. Perfecto, ahí está la felicitación, mi querido Javier. Gracias, gracias también, felicidades para ti. Bueno, pues ya todo el mundo, pues vivimos el pasado 3 de enero, por la madrugada, el secuestro, podríamos decir, del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Por esa intervención militar por parte de Estados Unidos, obviamente orquestada por el presidente Donald Trump. Hay peligros para México y América Latina por las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, pero ¿qué peligro representa precisamente para América Latina esta intervención de Estados Unidos a Venezuela y también por este secuestro a Nicolás Maduro de esta forma que se realizó? Edgar, es una nueva etapa. Lamentablemente, desde 1823, el expresidente de Estados Unidos, Monroe, prácticamente sacó a la luz pública del mundo una doctrina muy conocida, muy hablada en estos días, de la doctrina Monroe. Esta doctrina marcaba que todas las potencias europeas eran avisadas por parte de la nueva nación estadounidense de que el continente americano iba a quedar bajo su protección, pero no lo veamos desde un punto de vista de benevolencia militar y diplomática, sino el mensaje que le mandó a los europeos es de que prácticamente todo el continente americano, en especial Latinoamérica, quedaba bajo su control. En este contexto, ellos iban a empezar a imponer gobiernos que estuvieran siempre a los intereses de la élite económica estadounidense y política, iban a implementar medidas que siempre iban a beneficiar y podríamos decir que no siempre iban a ser favorables para lo que es la población de los países de América Latina. Y durante todo el siglo XIX, Europa ya se la pensaba mucho para poder intervenir. Aquí en México, por ejemplo, tuvimos la intervención francesa en 1867, cuando se derrotó a Maximiliano, pero solamente se salieron los franceses, evidentemente por la resistencia mexicana que hubo encabezada por Juárez, pero cuando los estadounidenses terminaron su guerra civil, prácticamente amenazaron a Napoleón III que se tenía que salir del continente. Entonces, lamentablemente, durante todo el siglo XIX y siglo XX tenemos las características en América Latina de que Estados Unidos ha implementado medidas de control político y económico y social, desde golpes de Estado financiados por ellos, evidentemente también la intervención directa en países, y ahora con esta nueva operación militar que encabezó Donald Trump en Venezuela, se manda el mensaje de que no importa que pueda existir soberanía política y económica en los países, no importa de que los pueblos puedan respaldar a un gobierno, si Estados Unidos toma la decisión de que va a mandar sus fuerzas militares a sacar a un jefe de Estado y a un jefe de gobierno de sus respectivos países, se rompe una lógica de un orden internacional donde la legalidad debe de implementarse. Anteriormente, Estados Unidos tenía el argumento de que para poder invadir a otros países inventaban muchas cosas. Por ejemplo, en Irak inventaron que había armas de destrucción masiva. Invadieron el país, lo dejaron totalmente destruido y resulta que no encontraron esas armas de destrucción masiva. Bueno, ese argumento lo tuvieron que ir a dar a la ONU para poder, entre comillas, justificar la invasión que hicieron. En otras situaciones han tenido que inventar lo que es la lucha por la democracia, cuando se está persiguiendo a minorías étnicas. Pero ahora abiertamente Donald Trump acaba de hacer el señalamiento de que va por el petróleo, Edgar, que ellos tienen el interés de recuperar lo que ellos piensan que se les robó, porque en Venezuela hubo una serie de nacionalizaciones y expropiaciones en beneficio para la lógica del pueblo venezolano y su gobierno, de los intereses nacionales. Entonces, ahora que ya estamos viendo esta nueva etapa en donde se hace una invasión militar para sacar a un jefe de Estado, pone en peligro cualquier proyecto soberano en cualquier país de Latinoamérica y el Caribe. Y obviamente esto lo vamos a tener en cuenta porque el pretexto es el narcotráfico. Cuando ya vas a acusar de narcotráfico a cualquier gobernante o cualquier régimen político que no sea beneficioso a los intereses económicos y políticos de Estados Unidos, se va a poder hacer este tipo de intervenciones militares. Entonces, con la lógica de que tengo que presentar
a estos mandos políticos ante una corte, por ejemplo, en el caso de Maduro que se presentó ayer en Nueva York, pues ahora se rompe ese orden internacional y hay una evolución que me gustaría compartirle a todo nuestro público. Maduro, cuando fue detenido el pasado 3 de enero, ya tuvo una señal importante de cómo iba a actuar Estados Unidos. Previo a esa detención, una cuarta parte del ejército estadounidense ya estaba prácticamente en sus costas en todo lo que es el Mar Caribe. También Donald Trump ya había empezado a hacer el proceso de atacar lanchas donde supuestamente había droga que se iba a trasladar a Estados Unidos. Narcolanchas, ¿no? Donde no hubo ningún proceso jurídico, no hubo una presunción de inocencia y simplemente se procedió al asesinato de las personas que iban en estas lanchas. Otro dato importante que hizo Donald Trump, amenazó a muchos países de América Latina. A Argentina amenazó de que si no votaban por los candidatos que apoyan la coalición de Milei en el cambio del Congreso, no les iba a prestar 40,000 millones de dólares de la crisis económica. En Honduras amenazó de que si no se apoyaba a los candidatos que él apoyaba de la derecha, ya no iba a haber préstamos económicos y que iba a haber problemas con la gente de Honduras que habita en Estados Unidos. Incluso Donald Trump le dio el indulto a un expresidente, Juan Manuel Hernández, para poder apoyar al grupo político que se dice ganó las elecciones en Honduras. Entonces, Juan Manuel Hernández fue acusado por el mismo Estados Unidos por introducir 400 toneladas de cocaína a ese país y tuvo una condena de 40 años. Donald Trump le dio una liberación a partir de un perdón presidencial para que su fuerza política tomara el poder. Y ahora el mensaje que mandan es de que yo puedo meter a mis fuerzas especiales militares, puedo hacer bombardeos en lugares estratégicos y me llevo a un presidente. Entonces, estamos ante una doctrina Monroe, pero con esteroides, porque ya abiertamente dicen, vengo por el petróleo, te digo por quién debes de votar y en su momento te amenazo económicamente si no apoyas a los candidatos que yo quiero. Entonces, anteriormente todavía lo disfrazaban por la lucha, por la libertad, por llevar la democracia, claro, por defender los derechos humanos, pero ahora Donald Trump cínicamente dice, quiero el petróleo. Exactamente. Bueno, muy interesante. ¿Qué posibles riesgos representa para México esta misma intervención militar en Venezuela ordenada por Trump? Edgar, nosotros ya tuvimos una intervención por parte de Estados Unidos de 1846 a 1848, donde perdimos prácticamente la mitad del territorio. Claro. También tuvimos una intervención importante en Veracruz en 1914, con el pretexto de que querían ayudar a los grupos revolucionarios que se habían levantado en armas en contra de Victoriano Huerta. Y a pesar de que había conflictos entre los diferentes grupos revolucionarios, se opusieron a la intervención de Estados Unidos que bloquearon el puerto de Veracruz. Otra cuestión importante es que también hay que recordar que el embajador de Estados Unidos apoyó al golpe de Estado de Victoriano Huerta para tumbar a un presidente legítimo como lo que era Francisco I. Madero, en lo que fue lamentablemente los hechos de la Decena Trágica en 1913. Entonces, lamentablemente le atribuyen a Porfirio Díaz la frase de que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, porque estamos evidentemente ante un gobierno, una nación poderosísima, y en esta lógica de que ya vimos que en América Latina el pretexto del narcotráfico, ahora narcoterrorismo, va a ser la forma de intervencionismo en todo el continente, tenemos aquí en México serios problemas. Lamentablemente en América Latina la lógica del narcotráfico va a ser el pretexto para poder hacer intervencionismo político, en donde van a querer influir en las elecciones y van a querer remover jefes de Estado. Aquí en el país, lo había mencionado en otras ediciones, yo tengo la preocupación de que ahora que Donald Trump y los siguientes gobiernos se sientan ya en la confianza de poder hacer ataques con misiles, secuestrar jefes de Estado, intervenir directamente en elecciones o amenazar económicamente, por ejemplo, un bloqueo económico, por ejemplo, lo que tiene Cuba, vamos a tener ese riesgo de que con este pretexto van a empezar a intervenir políticamente en la remoción de los jefes de Estado. Entonces, me pareció muy interesante lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, que volvió a salir de su retiro para hacer mención de que Donald Trump no debería dejarse llevar por el canto de las sirenas de los halcones, de los grupos más duros del ejército estadounidense y de sus compañías internacionales, para que no tenga una política belicista. Entonces, ¿qué me preocupa para México? Una, que en su momento saquen a jefes de Estado, saquen a los presidentes y se los lleven a Estados Unidos a un juicio. ¿Por qué? Porque ya tuvimos la detención, por ejemplo, del antiguo secretario de la Defensa de Enrique Peña Nieto. Dos, de que empiezan a hacer bombardeos en territorio mexicano con el pretexto de atacar a los grupos del crimen organizado. Y tres,
me parece todavía lo más preocupante, que más adelante vengan por los recursos naturales del país. En Venezuela, en los 70s hicieron esta nacionalización de la industria petrolera y ya en lo que es el periodo de los primeros años del siglo XXI, Chávez hizo una nacionalización y Estados Unidos, a pesar de que ya pasaron tantos años, están reclamando el petróleo de esa nación. Bueno, aquí en México tuvimos una nacionalización petrolera en 1938, con la lógica de que nosotros, como Estado mexicano y como pueblo, pagamos esa expropiación petrolera de acuerdo a la Constitución de 1917. Bueno, pues a mí no me va a extrañar que en algunas generaciones más adelante los presidentes de Estados Unidos van a reclamar de que anteriormente el petróleo le pertenecía a las empresas de Estados Unidos. Ese es el peligro que también yo quisiera agregar, que en términos de análisis político, si de por sí una soberanía es difícil ante un poderoso vecino con capacidad nuclear, financiera y política de influencia internacional, pues que más adelante pues ya abiertamente quiera remover gobernantes, imponer políticas públicas y apoderarse de los recursos naturales. Ojalá esto no suceda, pero mi Javier, esto da para muchísimo más. Amigo, te agradezco mucho este análisis tan completo. ¿Tus redes sociales antes de despedir? Claro que sí. Por favor, los invito a que me puedan seguir en mis redes sociales. Pueden hacerlo a través de la cuenta de Facebook. Ustedes ponen ahí en la lupa Javier Molina, Javier con X en lugar de J, y me pueden también buscar en Twitter como Vista.org. Perfecto, ahí está. Javier Molina con este gran análisis político. Te vemos y escuchamos el próximo martes y ya quédate conmigo porque nos vamos a ir a una pausa. Regresamos, no le cambie, pero tenemos redes sociales para que usted esté en contacto con nosotros. Estamos en Facebook, nos encuentra usted como Más Noticias. Estamos por ahí en la cuenta también de Twitter, estamos como @Más Noticias RTV. Estamos en YouTube como Más Noticias RTV, TikTok también como @RTV Veracruz, Instagram como Más Noticias RTV y en la www.masnoticias.mx. Ahí está la agencia de noticias para que usted se entere de la información local, estatal, nacional e internacional. Pausa y regresamos. No le cambie. ¿Para qué? Volvemos. Regresamos.